Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en un nuevo programa, en una nueva edición de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Este lunes 13 de julio hay muchas cosas que quiero ponerte sobre la mesa de debate o de discusión, por lo menos algunos análisis de algunos temas y de noticias que entendemos son importantes de lo que han ocurrido en los últimos días en la Argentina, pero particularmente en la provincia de Jujuy. Primero, la buena noticia es que hace algunos días el propio presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, confirmó una tercera etapa del ingreso familiar de emergencia y de los ATP, no solo para la provincia de Jujuy, sino para las 24 jurisdicciones, para las 24 provincias que integran la República Argentina. Un anuncio que era muy esperado en la provincia de Jujuy, un anuncio que además de solicitado por el propio gobernador de la provincia, desde el Partido Justicialista, desde su presidente, el diputado Rubén Rivarola, públicamente también había salido a pedir que se diera una tercera etapa en la provincia de Jujuy. Fue el único dirigente de la oposición o del peronismo que tuvo un planteo claro respecto a esta situación. El resto de los dirigentes del peronismo nunca se expresaron, nunca dijeron absolutamente nada. Pero independientemente de eso, me parece que esta muy buena noticia viene a impactar directamente en los 167.000 hogares jujeños que hoy están recibiendo el ingreso familiar de emergencia y los más de 1.900 comercios o empresas jujeñas que están recibiendo esta ayuda de la Nación, los ATP, donde la Nación le está pagando el 50% de los sueldos a sus empleados, para evitar que estas empresas cierren y para evitar que se produzcan más desempleos en Jujuy. 1.670 millones es lo que va a volver a inyectarse en la economía de la provincia de Jujuy, producto de los ATP, y otros cientos de millones más producto del pago del 50% de los sueldos. Por eso es que entendemos que esta es la gran noticia económica en la provincia de Jujuy en estos tiempos, porque yo te quiero contar, hay muchos dirigentes de la oposición a Gerardo Morales que apuntaban fuertemente a que esta tercera etapa, que este tercer pago, a que este tercer beneficio que llega, sobre todo en el IFE, a la gente más necesitada que está pasando momentos económicos difíciles en la provincia de Jujuy. Muchos de ellos apostaban a que no hubiera una tercera etapa porque tienen esa concepción, esa matriz de hacer política que cuanto peor mejor, porque apuntaban y deseaban y soñaban con un gran caos social, porque vos imaginate 167.000 personas que hoy están guardando la cuarentena, están en sus casas, no pueden salir a trabajar porque son vendedores ambulantes, porque tienen un pequeño negocio, porque son albañiles, porque son cuentapropistas, porque son plomeros, porque no podían salir a trabajar y entonces algo iban a hacer, no se iban a quedar en las casas guardado, porque hay una obligación primordial que es poner un plato de comida en la mesa de la familia y fundamentalmente darle de comer a sus hijos. Por eso que muchos de esos dirigentes del peronismo, pensaban y soñaban con un gran caos social en Jujuy. Vuelvo a decir, con esta teoría, con esta vieja lógica de hacer política que cuanto peor mejor, cuanto peor le vaya a los gobiernos provinciales o municipales, ellos creen que la gente lo va a mirar como una alternativa electoral. Pero lo cierto es esto, lo cierto es que el presidente de la República volvió a mostrar que está por encima de las peleas locales, de las peleas caseras, hasta de conventillo, diría yo, y planteó una Argentina donde las 24 jurisdicciones, más allá de quien las gobierne, en el caso de Jujuy, un radical como Gerardo Morales, primero está de ayudar a la gente que menos tiene a pasar estos tiempos de pandemia y de cuarentena. Pero también el pasado 9 de julio hubo una gran manifestación popular en más de 70 ciudades de la República Argentina, en un banderazo, yo diría que hasta histórico,
y refundacional de la Argentina. Miles de argentinos con distintas consignas, pero fundamentalmente planteando la libertad de expresión, la libertad de prensa, que tener una justicia acorde a la necesidad de los argentinos, una justicia que no le abra las puertas a los corruptos y a los delincuentes que ya están condenados por esa propia justicia para que vuelvan a sus casas en libertad. Creo sinceramente que ese 9 de julio miles de argentinos que salieron en más de 70 ciudades, en las capitales de provincias, algunos más visibles y otras no tanto, pero todos embanderados, le mandaron, creo yo, un mensaje al presidente de la República de que el camino de la liberación de los corruptos, la Argentina no va a soportar más. Me parece que lo de Julio De Vido primero, lo de Amado Vudú después, y con la información de ese 9 de julio, vaya paradoja, en el Día de la Independencia, los argentinos nos anoticiábamos que Lázaro Báez, ese ex empleado bancario de Santa Cruz, convertido en los 12 años del kirchnerismo en una de las personas más ricas, más millonarias de la Argentina a través de la obra pública sospechada de corrupción, iba a estar, se ponía en libertad después de 4 años y medio de estar detenido y todavía la justicia sin llevarlo a un juicio oral. Digo, muchas consignas de miles de argentinos diciéndole acá estamos y no vamos a permitir que nos sigan empujando con la Constitución en los brazos, con la Constitución en la mano. Los argentinos están dispuestos a dar esta nueva refundación de la Argentina, espero yo, donde la democracia, donde la Constitución, donde la división de poderes sea el eje central de la Argentina que viene. Me parece que el presidente, que es un tipo que sabe de política sin ningún tipo de dudas, en algún momento tendrá que definir qué es lo que va a hacer. Porque miles de argentinos, millones de argentinos lo votaron creyendo o esperanzados en una Argentina nueva, en una manera de hacer política nueva, y me parece que sobre todo en estos últimos meses el kirchnerismo maduro, ese kirchnerismo que fue rechazado y que es rechazado por gran parte de la sociedad, lo trata de fagocitar, de volverlo a tener encerrado, encorsetado a un presidente que llegó no solo con el voto del kirchnerismo, sino de millones de argentinos, peronistas y no peronistas, creyendo que era momento de una Argentina nueva. Cansados también, obviamente, del peor gobierno que tuvo la historia argentina, como la de Mauricio Macri, y no había otra tercera alternativa, y entonces muchos argentinos, millones, imaginaron a Alberto Fernández desprendido del kirchnerismo, más allá de la alianza electoral, y gobernar de otra manera. Esperamos, sinceramente, que el presidente vuelva a retomar el rumbo del peronismo. En esa frase de la movilidad social ascendente que hablaba el general Perón, que era para absolutamente todos, y que el kirchnerismo, esa movilidad social ascendente, la hizo para sus funcionarios, para sus amigos. Por eso el enriquecimiento de López, de Barata, de Vido, de Vudú, de Lázaro Báez, la movilidad social ascendente que hablaba el general Perón, era de la clase trabajadora, que la clase de abajo tuviera más posibilidades de educarse, de trabajar, de tener vacaciones, de mejorar su calidad de vida. Bueno, el kirchnerismo entiende que la movilidad social ascendente es para ellos, es para sus familias, para sus amigos, y esto es lo que le reclamamos y le pedimos al presidente de la República, si él es peronista, volver a retomar esta movilidad social ascendente para todos los argentinos y no para los amigos del poder. Quiero contarte que esta noche, en la segunda parte, vamos a tener una entrevista, creo yo, con un dirigente a quien lo estábamos buscando, que es un amigo de la casa también, pero que representa una de las actividades que más golpeadas están en esta pandemia en la República Argentina, que son los obreros de la construcción. Vamos a tener la palabra, una charla amena, tocando muchos temas con Carlos Cárdenas,
el actual secretario general de la UOCRA Jujuy. La construcción, como la hotelería y como el turismo, son las tres actividades que se han desplomado en la República Argentina. Y él nos cuenta cómo están haciendo desde el sindicato para poder paliar esta situación, cómo van llevando el día a día de sus afiliados y de los trabajadores de la construcción y fundamentalmente cómo mira, cómo aspira, cómo sueña y cuáles son las bases que se fueron sentando para el post-pandemia, para ver cómo a través de la obra pública y de la obra privada miles de trabajadores de la construcción de Jujuy vuelven a tener un puesto de trabajo y vuelven a generar esa actividad que genera mucho desarrollo en cada una de las economías locales. Esta va a ser la propuesta de punto de vista de esta noche, así que yo te propongo en una noche tranquila como para tomarse un cafecito, que te quedes, que me acompañes como todos los lunes. Yo voy a hacer el primer corte comercial cortito y a la vuelta estamos con Carlos Cárdenas, el secretario general de la UOCRA. Gracias. Retomamos la atención para algunos trámites en el IBUJ. Ahora solicita tu turno por WhatsApp para pedir tu boleta y pagar en cajas del IBUJ y refinanciar tu deuda. Pedí turno enviando un mensaje de lunes a viernes de 8 a 13 horas con los siguientes datos: apellido, nombre y DNI del titular, número de cuenta en el IBUJ, número de celular, correo electrónico y trámite a realizar. Si tu DNI termina en número 0 o par, manda un mensaje al 3884-564825. Si termina en número impar, envía un mensaje al 3884-564879. Te avisaremos a tu teléfono el día, horario y box de atención. Guarda la información y asistí puntual, porque si no, perdés el turno. Mayor información en ibuj.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos: diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado o, en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual. En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y, por último, una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711. WhatsApp
388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Siempre te hablé con la verdad. Muchas veces fue muy duro, pero siempre te dije que íbamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que nos cuidemos y podamos salvar la mayor cantidad de vidas. Nos hicimos fuertes controlando nuestras fronteras, ampliando el sistema de salud y cuidando a nuestros adultos mayores. Vos acompañaste siempre y eso nos fortaleció más. Quiero que hagamos un nuevo trato. Con nuestro equipo vamos a seguir poniendo lo mejor de nosotros, pero ahora te necesito más que nunca. Con más libertad necesitamos que seas aún más responsable, para que cuides a nuestros abuelos, a tus papás, a tus hijos, a cada jujeño y a vos mismo. No podemos retroceder. A esta guerra la ganamos entre todos. Le mostremos al mundo de lo que somos capaces los jujeños una vez más. Contá conmigo, cuento con vos. Bien, segunda parte del punto de vista de este lunes 13 de julio y como te lo había anticipado, tuvimos en el sindicato de la UOCRA, allá en San Salvador de Jujuy, charlando con su secretario general, Carlos Cárdenas, y la verdad que además de la preocupación que yo vi en las palabras y en las charlas con Carlitos Cárdenas, pero también vi mucho optimismo respecto a muchos anuncios que se vienen haciendo desde el gobierno de la provincia, fundamentalmente apuntando a esta pronta licitación de las 15 escuelas nuevas que anunció el gobernador, que ya está la plata, que se van a empezar a construir en la provincia de Jujuy, y también de un plan de viviendas importante que se va a empezar a hacer en Alto Comedero, también en la capital de Jujuy. La obra pública, entiende Carlos Cárdenas, que va a ser central para el post-pandemia, así que compartamos esta charla y prestarle mucha atención porque es una actividad, y vos que sos un trabajador de la construcción, que nos acompañás, que siempre estás con punto de vista, prestarle mucha atención porque te va a ir definiendo algunos pasos y algunas pautas, cómo se va a ir volviendo paulatinamente al trabajo los changos de la construcción en la provincia de Jujuy. Carlos Cárdenas en esta parte de punto de vista. Estamos en la sede de la UOCRA Jujuy con el secretario general de la delegación Jujuy, Carlos Cárdenas. Bienvenido de nuevo a Punto de Vista. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, siempre a disposición cada vez que ustedes necesiten algún tipo de información de parte del Sindicato de la Construcción. Vos sabés que sin ningún tipo de duda todas las estadísticas, todas las variables, sobre todo en estos tiempos de pandemia en la Argentina, muestran que una de las actividades donde más ha impactado el coronavirus ha sido en la construcción. No sé, un primer análisis de la mirada del sindicato, vos que representás a miles de tus compañeros de la construcción en Jujuy, ¿cuál es el análisis que haces a estos más de 100 días que llevamos de cuarentena entre idas y vueltas en la provincia de Jujuy? Bueno, si bien es cierto que la situación epidemiológica que estamos viviendo y atraviesa
la República Argentina y también tiene un impacto importante en la provincia de Jujuy. La actividad de la construcción ya venía en una caída importante en los últimos 20 meses anteriores a la medida determinada por el Gobierno Nacional, que tuvo una repercusión después del 20 de marzo con el decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que decretaba el aislamiento obligatorio. Ya veníamos nosotros con falta de obras de construcción, no solamente en lo que es lo que se llama la obra pública en general, sino también en lo que respecta a inversiones de propiedades privadas, ¿no? La actividad de la construcción tuvo un repunte a fines del año pasado, fueron 2 meses nada más donde hubo una incorporación de trabajadores a los distintos proyectos mineros, pero lamentablemente después de la situación de cuarentena y con los nuevos protocolos que determinan cómo se deben trabajar, con el aislamiento y distanciamiento entre un trabajador y otro, eso también ha causado que haya una reducción importante en los lugares de trabajos anteriores al 20 de marzo. En esa medida, la UOCRA ha firmado un convenio juntamente con la Cámara Argentina de la Construcción, garantizando el pago de los salarios de los trabajadores que no pudieran retomar sus trabajos en la actividad hasta posterior al 20 de marzo, en un 75% por los meses de abril, mayo, junio y julio. En estas últimas 2 semanas se estuvo negociando también por el mes de julio, y eso es más que nada para que el trabajador tenga un ingreso, aunque no pudiera estar prestando servicio por esta situación. Y esto, el gremio también trabajó juntamente con el empresariado. Hablo de Jujuy, viste que este tema de los ATP, de esta ayuda de la nación para pagar el 50% de los sueldos. También empresas constructoras de Jujuy han podido acceder a esto. ¿Tenés algún tipo de información? ¿Trabajaron ustedes en conjunto en eso? Sí, nosotros, bueno, cuando se estaba hablando, ¿no?, de que iba a haber una asistencia de parte del Gobierno Nacional para las empresas que pudieran cubrir parte de los sueldos de los trabajadores, nos habíamos puesto en contacto con muchas empresas constructoras para que tengan la documentación que se necesitaba para poder ser beneficiado con esta ayuda del Gobierno Nacional. Bueno, muchas empresas constructoras de Jujuy han accedido a ese beneficio, y de esa manera lo que sí habíamos nosotros tramitado con muchos empresarios de la construcción era que se mande a través de la página de la AFIP. Se estaban realizando los pedidos de cuentas bancarias de los trabajadores, porque esa ayuda llegó directamente a la cuenta sueldo de cada trabajador, para que no tenga una intermediación a través de los empresarios. En ese sentido, muchas de las empresas constructoras afectadas a la obra pública provincial y algunas empresas que están trabajando dentro de lo que son emprendimientos privados han tenido el beneficio, y muchos trabajadores, por lo menos en ese tiempo, han tenido la garantía de haber cobrado el sueldo mínimo vital y móvil, que es lo que determinaba parte del salario. Sí, y ahora, Carlito, me imagino que debe haber también un universo de compañeros de la construcción tuyos que no tienen una relación de dependencia con las empresas, que por allí, digamos, van de acuerdo a la obra que se va haciendo, se van incorporando. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cómo lo han manejado desde el sindicato? Bueno, muchos compañeros que a fines del año pasado habían terminado su relación laboral con muchas empresas de la construcción, y también con esta situación epidemiológica, la ANSES no estuvo trabajando, por lo tanto no se podían los compañeros ingresar para poder cobrar el subsidio por desempleo. Bueno, cuando acá en Jujuy el compañero Adrián Mendieta se hizo cargo de lo que respecta al ANSES en toda la provincia de Jujuy, hemos tenido conversaciones con él, se ha puesto a disposición y nos ha abierto un espacio para que muchos de los trabajadores de la construcción, mediante un turno, pudieran acceder a hacer los trámites del beneficio del subsidio por desempleo. Y después, bueno, con respecto a lo que tiene que ver con otras situaciones, nosotros a muchos de los trabajadores desocupados, a través también de la ayuda de desarrollo humano de la provincia de Jujuy, bueno, eso también debemos agradecer también al gobernador Gerardo Morales. Nos ha asistido con bolsones de mercadería para cubrir en parte la necesidad de muchos compañeros desocupados. Eso fue importante porque de una forma pudimos contener un par de meses por lo menos a una gran cantidad de trabajadores que se vieron beneficiados con esta ayuda. ¿La obra social siguió trabajando normalmente, Carlito, para los afiliados?
Bueno, si bien es cierto que la obra social es una actividad esencial y y estuvo siempre abierto desde que empezó el sistema de la cuarentena, únicamente se están trabajando con urgencias porque también los sanatorios y también los prestadores médicos tienen muchos de los médicos que están afectados a los trabajos dentro de los hospitales públicos. Entonces eso también ha restringido un poco la atención, y no solamente con la obra social nuestra, ¿no? Sí, creo que con la gran mayoría de todas las obras sociales, porque muchos médicos trabajan en el ámbito privado y también trabajan en la gran mayoría en los hospitales públicos. Y si no trabajan en los hospitales, trabajan en los nodos y siempre están, digamos, ocupando parte del día asistiendo a lo que tiene que ver el cubrimiento de la salud en los hospitales, hospitales públicos. Toda esta situación de cuarentena, de pandemia, creo que ha puesto sobre la superficie muchas debilidades y también, digamos, muchas actitudes de muchos gobernantes. ¿Cómo imaginás vos, cuál es tu mirada o la expectativa que tienen desde el sindicato de la UOCRA en el post-pandemia? ¿Qué es lo que vos imaginás que puede pasar acá en Jujuy? Si se van a reactivar algunas obras, y si esta licitación de escuelas y de otras edificios que ya anunció el gobierno de la provincia a través de un crédito que recibió oportunamente y que estaban en proceso licitatorio, ¿vos crees que esto puede, digamos, atenuar o aliviar, o que los compañeros de la construcción tengan otra posibilidad después de que vaya pasando esto, digamos, que se vaya retomando una normalidad? Bueno, nosotros tenemos conversaciones en forma permanente con UOCRA Central en Buenos Aires. Si bien es cierto que desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda que conduce la compañera Bielsa, le están dando prioridad a los trabajos que tienen que ver más que nada con contención social, ¿no? Trabajos de cooperativas. Han desarrollado un plan en la parte social ambicioso, buscando una contención de 30.000 puestos de trabajo, ¿no? Pero lamentablemente esos trabajos dentro del sector de la construcción y a los que son trabajadores registrados no nos va a beneficiar en absolutamente nada, porque son trabajos que vienen a cubrir una necesidad mínima, y es más que nada son trabajos momentáneos y no son trabajos, digamos, que van a tener un impacto más allá de lo social. Nosotros consideramos que un plan ambicioso de reactivación de obra pública es lo que se está hablando en el día de ayer, que habló el presidente, de darle, después de la pospandemia, una inversión importante, porque la actividad de la obra pública es la que motoriza, ¿no? Realmente otras actividades, cuando realmente empieza a haber un crecimiento, cuando se empiezan a ver construcciones de escuelas, de barrios. En este sentido, también el gobierno provincial había licitado 15 edificios escolares que a la fecha del día de hoy todavía no se han podido abrir los sobres. ¿Y por qué? Porque hay muchas entidades del gobierno de la provincia que no están trabajando. Claro, entonces eso también repercute en el atraso indirectamente en lo que tiene que ver con trabajos que afectan a nuestro sector. Sí hemos escuchado de diferentes medios, tanto en lo provincial como nacional, que se habla de inversión dentro de lo que es construcción de nuevos emprendimientos para darle mayor volumen e ingreso también a lo que tiene que ver los trabajos en actividad, porque cuando empieza la construcción se mueven también las pequeñas y medianas industrias, el comercio, el transporte y todas aquellas industrias que hoy en día se encuentran suspendidas y paralizadas, ¿no? Pero la verdad que yo creo que más que nada están pensando en la contención sanitaria, en reforzar la parte de la salud, y yo creo que esto, a medida que vayan avanzando los meses, recién vamos a tener, después de un receso importante que seguramente vamos a sufrir, porque eso es indudable, le ha pasado a todos los países en el mundo, no creo que Argentina sea la excepción, pero yo creo que con el convencimiento de que la actividad de la obra pública va a generar muchos puestos de trabajo, yo creo que el gobierno nacional y provincial deberían apostar fuertemente a la construcción principalmente, ¿no? de viviendas que necesitan mucha gente, muchos barrios que no tienen los elementos indispensables, que son red de cloaca, agua, alumbrado público. Yo creo que ahí recién vamos a tener un conocimiento, yo creo que pasado los 60, 90 días, ¿no? Y el Procrear puede ser una alternativa, si, bueno, ya lo vino anunciando también la ministra Bielsa,
sobre otras modalidades, sobre otras flexibilizaciones para que se puedan acceder. Bueno, también es que está un poco paralizado por esta situación, se entiende, pero de tu mirada el procrear puede ser también una alternativa, digamos, de la obra pública, hablando de la obra privada, ya sea individual o con empresas, ¿no? Yo creo que el programa Procrear va a ser beneficioso siempre y cuando los bancos no tengan intereses demasiado usureros, ¿no? Entonces, se considera que ya en el tiempo del gobierno anterior, acá en Jujuy habían solicitado cerca de 15.000 créditos a través del Procrear, pero después la tasa de interés era tan elevada que hacía imposible poder acceder a un crédito, y si alguien pretendía obtener algún crédito a través del Procrear, los bancos estaban sacando casi un 80 y 90% la devolución de los intereses. Entonces, de esa manera, el único beneficiado siguen siendo aquellos que viven nucleando con los intereses, que son los bancarios, que hasta el día de hoy nunca han perdido, ni el gobierno anterior ni hasta ahora en esta situación han perdido ningún tipo de beneficio, ni tampoco hemos visto que se han puesto en colaboración con algunas provincias que realmente lo están pasando muy mal, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que, bueno, desde el punto de vista, te cuento, nosotros venimos sosteniendo que hay que generar, esto demuestra que en la Argentina tiene que haber una reforma del sistema bancario, del sistema financiero, porque acá quedó demostrado que absolutamente la palabra solidaridad no existe, ni siquiera, no digo que pongan plata del bolsillo, ni siquiera para poner un cajero móvil en algunas ciudades que estaban cerradas por una cuestión de cuarentena, ni siquiera eso. O sea, a mí me parece que hay muchas cosas que en la Argentina y en Jujuy fundamentalmente también se tiene que discutir. Después voy a ir un poco al tema político. Vos sos un dirigente que ya tiene un espacio importante dentro del peronismo de Jujuy, pero la última quiero preguntarte, he visto que había como una especie de reactivación en la obra de la Ruta Nacional 34, ¿esto me pareció a mí o está confirmado que se volvió a habilitar los trabajos, digamos, de la ruta? Creo que es de Güemes hasta San Pedro, me parece, o hasta el Cuarteadero, ¿no? Bueno, en realidad el tramo que corresponde de Güemes hasta el Cuarteadero, que pertenece a parte del departamento San Pedro, en la primera excepción que estuvo el gobierno nacional después de la primera cuarentena de 14 días que se había decretado a nivel nacional, la obra pública fue una de las actividades que rápidamente volvió a trabajar, ¿no? Y la empresa Cartelones había tomado también siempre los recaudos de un protocolo importante que había concretado la UOCRA con la Cámara Argentina de la Construcción, y fue paulatinamente incorporando trabajadores hasta el punto que el 100% de los trabajadores de la empresa Cartelones se habían incorporado al trabajar, y algunos compañeros que todavía no lo habían hecho estaban cubiertos por el acuerdo solidario que se había firmado garantizando el sueldo de los trabajadores. Y ahora tenían algunos inconvenientes y atrasos en los pagos de los certificados por parte de Cartelones que estaba debiendo a los subcontratistas. Una vez solucionado este inconveniente, también ya volvieron a prestar servicio. Así que esa obra, como muchas de las obras que son construcción de vivienda en Alto Comedero y en algunas localidades del interior, rápidamente volvieron a retomar los trabajos, pero con un personal bastante reducido, entendiendo de que había que resguardar primeramente la salud de los trabajadores. ¿Y el tramo de la Ruta 66, cómo está la situación hoy? Bueno, el tramo de la Ruta 66, con las empresas que estaban trabajando hasta el año pasado, quedó totalmente paralizada. Se va a hacer nuevamente un llamado a licitación, es un llamado a licitación que ya habíamos hablado con el gobernador, que había hecho las gestiones para que nuevamente se vuelva a hacer una propuesta de licitación para otras empresas, porque con las que estaban trabajando tenían un desfinanciamiento que era imposible de trabajar, porque cada 15 días teníamos conflictos laborales por los atrasos en los pagos de los salarios de los trabajadores. Siempre la empresa Dulcen, que desde Vialidad Nacional no se pagaban en tiempo y en forma los certificados. Bueno, los ingenieros de Vialidad nosotros nos decían totalmente diferentes las cosas, entonces bueno, tampoco cada 15 días tampoco se puede estar trabajando y paralizando una obra importante cuando necesita una empresa que sea realmente seria, sustentable y que tenga el poder
económicos para poder absorber por lo menos 2 meses, que es lo que realmente siempre están dentro de los pliegos de licitación, que puede llegar a haber algún atraso en los pagos de los certificados nacionales. Claro. Quiero ahora sí traerte para el lado político y después darte el cierre, digamos, de lo que quieras decir, si algo querés anunciar. ¿Cómo analizás vos sos un hombre del peronismo, la nueva dirigencia, llamo yo, del peronismo jujeño? ¿Cómo analizás estos primeros 100 y pico de días, un poco más, de la presidencia del doctor Alberto Fernández? Bueno, la verdad que el compañero Alberto ha recibido un gobierno prácticamente con muchos problemas económicos, problemas, digamos, de falta de trabajo, porque bueno, no solamente la Argentina estaba atravesando un momento económico difícil, sino que eso se suma también a esta situación de pandemia, ¿no? Que termina en menos de 30 días, en menos de 90 días, donde un gobierno, al atravesar por estas cuestiones, creo que lo ha sabido llevar de la mejor manera, ha tomado decisiones, y una de las cosas importantes que ha tenido el gobierno nacional es que ha buscado el diálogo y el consenso en la parte opositora, cosa que no se ha visto en la provincia de acá en Jujuy. El gobierno nacional en ese sentido ha sido inteligente en haberse reunido con la oposición, haber tomado decisiones consensuadas principalmente porque, bueno, en el área metropolitana donde se concentran el gobierno del PRO y del gobierno del compañero Axel Kicillof, que es la provincia de Buenos Aires, llegaron primeramente a los acuerdos, de ahí se trabajó en conjunto, cosa que en algunas medidas, algunos y otros distritos se vienen trabajando en forma independiente, pero siempre desde el diálogo. Yo creo que con los opositores también se pueden construir alternativas diferentes. Siempre es importante por lo menos escuchar cuando alguien tiene una opinión diferente, y en este sentido acá estamos todos para ver lo que es mejor para todos los ciudadanos, ¿no? Cuando uno deja de lado lo que es bandera política, pensamientos diferenciados, y se trabaja en beneficio de la gente, creo que salen los mejores proyectos en conjunto y siempre es beneficioso para todos. Me decís que acá, por lo que interpreto, lo que me acabas de decir, es que en Jujuy faltó este diálogo, esta convocatoria a distintos sectores, digamos, como para escuchar, para ayudar o para sumarse al trabajo. Bueno, no solamente desde el gobierno de la provincia, ¿no? Todos los municipios están compuestos únicamente por los referentes que son del oficialismo que están gobernando en cada departamento. No hay convocatorias al sector opositor. Uno ve realmente en las redes sociales y en los medios de televisión y en los medios gráficos y a través de otros medios digitales que cada sector trabaja ayudando, colaborando, siendo solidario, pero siempre desde un solo sector, nunca en forma conjunta, nunca viendo de que hay en una situación excepcional, que seguramente más adelante habrá tiempo para discutir proyectos políticos, para ver diferencias que uno puede tener en cuanto al manejo de ciertas situaciones, pero en esta situación excepcional el pueblo lo que necesita es la unidad de todos los políticos, ¿no? Cosa que no se ha visto prácticamente en ningún departamento, porque yo por lo menos hasta donde tengo entendido, cada COE de cada localidad está compuesto únicamente por referentes que son del ámbito oficialista y algunas gente que pertenecen a la parte de seguridad, que son los comisarios que son jefes regionales, los directores de los hospitales, pero por ejemplo concejales que son del partido opositor, no hay ninguno que integre ningún COE municipal, ni siquiera en el provincial. Y con vistas, bueno, esto es muy difícil hacer futurismo político, sobre todo en estos tiempos donde lo más preocupante es la salud, pero inexorablemente cada día que pasa nos va acercando a un 2021 acá en Jujuy que va a ser muy disputado, desde lo electoral hablo. ¿Vos crees o cómo ves cómo está parado el peronismo hoy en frente a la sociedad y a este desafío después de hacer en el 2019 una muy buena elección en Jujuy? ¿Cómo sentís vos? ¿Estás en charla? ¿Integrás algunas organizaciones internas dentro del Partido Justicialista? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a cómo pueden salir a enfrentar la elección del año que viene? Bueno, yo creo que el peronismo siempre se ha caracterizado por la unidad, ¿no?
Y en esta circunstancia uno ve que hay sectores que tiran para cada uno de sus lugares. Y mientras haya esa mezquindad, que no haya una propuesta seria de reconformar y de volver al diálogo entre los distintos sectores del Partido Justicialista, va a seguir pasando las diferencias que notamos incluso en la legislatura provincial, que ya es muy evidente que no hay diálogo, no hay consenso, ni siquiera hay voluntad de poder sentarse a hablar sobre las diferencias que uno ve, que realmente ve con preocupación los que pertenecemos al espacio. Pero también somos conscientes de que hay mucha gente joven de la parte del peronismo, muchas caras nuevas, que seguramente se va a ir nutriendo para las próximas elecciones, ¿no? Hay muchos actores que vienen trabajando dentro de distintos espacios en forma callada, trabajando solidariamente, haciendo aportes importantes, pero vamos a tener que sentarnos el año que viene entre muchos de los que componemos distintos sectores para buscar la unidad del partido y ver quién nos puede representar de mejor manera en la lista de los candidatos que van a ser para la legislativa, ¿no? Sin duda, me parece que hoy, digamos, después de un 2019 auspicioso, porque bueno, nadie esperaba esta elección que hizo el peronismo, sobre todo mirando lo que había pasado en las legislativas del 2017, un peronismo que se terminó juntando, uniendo y que después, bueno, al día de hoy parece un hormiguero pateado. Tenés sector del rivarolismo por un lado, sectores del moiseísmo por el otro, de los esnopes por otro lado, Ferreira, que también, digamos, es una realidad dentro del peronismo, ustedes, toda la changada nueva del peronismo que está cubriendo, algunos siendo intendentes, concejales, en el caso tuyo teniendo una representación gremial de un sindicato fuerte, importante en la provincia. Digo, ¿será posible esto? ¿Será dilucidar en una mesa de negociación? ¿Se definirá por el voto de los afiliados? ¿Se definirá en una interna? ¿Cómo será, no? Que terminará la historia buscando la unidad que necesita el peronismo pensando en el 2021. Sí, yo creo que por ahí también se está dejando de lado, y es la visión que no están teniendo muchos de los referentes del partido, es las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales es un núcleo de muchos trabajadores independientes, muchos compañeros que realmente trabajan día a día desde un espacio solidario, haciendo muchos trabajos sociales y son muy importantes al punto que también así lo considera el gobierno nacional, asistiendo no solamente a muchas de las organizaciones sociales en Buenos Aires, ¿no? Sino también lo que son organizaciones sociales del interior. Yo creo que trabajando y en conjunto y llamando también a un diálogo con ese sector importante que tiene el partido, yo creo que de ahí vamos a sacar buenos candidatos y seguramente un poco haciendo referencia también a los distintos sectores que nombrabas de algunas cuestiones que tienen que ver con cada uno ver por su lugar. Yo creo que va a ser importante que todos esos actores se junten de una vez por todas, dejen de lado algunos problemas personales y empiecen a ver por el bien común, ¿no? Creo que es hora de que empecemos a recuperar el partido, también la dirigencia a nivel de los diputados provinciales, que son muy importantes también para poner en algunas situaciones, y no solamente cuando se habla de oposición, sino una oposición que sea constructiva, inteligente, que ayude a trabajar también desde el disenso, pero no oposición por ser oposición, y tampoco beneficiar y allanar el camino también para que el oficialismo tome las medidas que quiera, ¿no? Carlito, yo quiero agradecerte como siempre la deferencia que tenés para con punto de vista. No sé si te quedó algo que querés comunicarle a tus compañeros de la UOCRA, y si no, como siempre, agradecerte, como digo, la deferencia para punto de vista que tenés cada vez que te invitamos, cada vez que te proponemos hablar un poco de esto, de la situación, de la realidad de miles de trabajadores de la construcción. Y así que gracias como siempre, pero bueno, el final es para vos, lo que quieras decir. Bueno, comentarle a los compañeros que hemos venido gestionando con el presidente del Instituto de Vivienda de la provincia la apertura de 3 obras importantes en la capital, en Alto Comedero, que seguramente
también ya se va a empezar a reactivar lo que es las obras que han sido licitadas el año pasado. En este tiempo se va a comenzar con 120 viviendas, que más o menos tenemos nosotros un plan de 200 trabajadores que se van a poder incorporar cuando empiecen a funcionar este proyecto, y seguramente dentro de las próximas semanas ya vamos a tener un conocimiento de cuántos son los trabajadores que se van a incorporar en los 15 edificios escolares que el gobierno de la provincia va prontamente a empezar a trabajar, que nos estaban comentando que seguramente sería para fines de agosto, porque hay una demora entre 30 días para presentar una carpeta de aprobación técnica, y bueno, nosotros necesitamos que rápidamente los compañeros puedan volver a retomar, porque tenemos cerca de 8.000 trabajadores desocupados. Eso es una cifra importante, y bueno, necesitamos contención a través de un trabajo digno, que sea un trabajo respetable y que tenga los compañeros la posibilidad de volver rápidamente a su fuente de trabajo. Gracias, Carlitos. Gracias, de lo mejor, y como siempre, las cámaras de Punto de Vista de Canal 2 de Perico a tu disposición. Bueno, te agradezco como siempre el espacio, la gratitud y que siempre tenés con nosotros, y bueno, a disposición cada vez que nos necesiten y que tengan que o quieran solicitar, digamos, cómo es el movimiento y las actividades que venimos realizando en el ámbito de la construcción. Retomamos la atención para algunos trámites en el IBUJ. Ahora solicita tu turno por WhatsApp para pedir tu boleta y pagar en cajas del IBUJ y refinanciar tu deuda. Pedí turno enviando un mensaje de lunes a viernes de 8 a 13 horas con los siguientes datos: apellido, nombre y DNI del titular, número de cuenta en el IBUJ, número de celular, correo electrónico y trámite a realizar. Si tu DNI termina en número 0 o par, manda un mensaje al 3884-564825. Si termina en número impar, envía un mensaje al 3884-564879. Te avisaremos a tu teléfono el día, horario y box de atención. Guarda la información y asistí puntual, porque si no, perdés el turno. Mayor información en ibuj.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Siempre te hablé con la verdad. Muchas veces fue muy duro, pero siempre te dije que íbamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que nos cuidemos y podamos salvar la mayor cantidad de vidas. Nos hicimos fuertes controlando nuestras fronteras, ampliando el sistema de salud y cuidando a nuestros adultos mayores. Vos acompañaste siempre y eso nos fortaleció más. Quiero que hagamos un nuevo trato. Con nuestro equipo vamos a seguir poniendo lo mejor de nosotros, pero ahora te necesito más que nunca. Con más libertad necesitamos que seas aún más responsable, para que cuides a nuestros abuelos, a tus papás, a tus hijos, a cada jujeño y a vos mismo. No podemos retroceder. A esta guerra la ganamos entre todos. Le mostremos al mundo de lo que somos capaces los jujeños una vez más. Contá conmigo, cuento con vos. Las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. No todos los donantes califican para donar plasma, por ello debes cumplir con ciertos requisitos: diagnóstico de COVID-19 positivo recuperado, o en el caso de pacientes sintomáticos, resolución completa de los síntomas al menos 14 días previos a la donación. Las personas asintomáticas también pueden donar plasma cuando hayan cumplido con los 14 días de aislamiento post-exposición. Cumplir con los requisitos para un donante de sangre habitual.
En el caso de mujeres, deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos. Por otra parte, las donaciones son voluntarias y no remunerables. Además, cuenta con un consentimiento por escrito que aceptan llevar a cabo esta donación, previa información y sensibilización de la importancia de la misma. El proceso dura aproximadamente entre 40 y 50 minutos y consiste en una prueba de laboratorio, un examen clínico y por último una entrevista. De calificar, se procederá a la donación de plasma por el procedimiento de aféresis. Tu aporte es fundamental, puesto que no se pueden donar en todos los casos. Solo entre el 15 y el 30% de los pacientes recuperados elevan los anticuerpos para hacer el aporte. Por eso necesitamos que la mayoría se acerque. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Temperatura superior a 38 grados, cansancio y tos seca, dolores musculares, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Si presentás estos síntomas, no te traslades. Evita ir al hospital o centro de salud. Ingresá a salud.jujuy.gov.ar/asistencia virtual o llama al 0800 888 4767 o al 0800 777 7711. WhatsApp 388-4565-907. El sistema de salud te guiará para un diagnóstico evitando aumentar los contagios. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Bien, nosotros estamos llegando al final de una noche intensa, una noche más de Punto de Vista en Tecnovisión Sociedad Anónima, y como siempre en la despedida agradecer a todos los que hacen posible que Punto de Vista esté todos los lunes en la pantalla de Canal 2 de Perico. A las autoridades de la empresa, muchísimas gracias como siempre, a todo el equipo de Punto de Vista, a Graciela en la producción general, a Viviana, a Orlando, a Ediberto, a todos los que componen el equipo de trabajo de Punto de Vista, muchísimas gracias, y particularmente a ustedes, a toda la audiencia de Canal 2, muchísimas gracias por siempre permitirnos acompañarte todos los lunes con las notas, con las noticias, con un análisis de la misma, contarte qué es lo que vemos, qué es lo que sentimos en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, una situación sanitaria difícil que está viviendo la provincia de Jujuy, muy difícil. Se escapó, digamos, la cantidad de contagios. Ya hemos pasado arriba de 400 y pico de contagios en distintos lugares, en distintas ciudades de la provincia de Jujuy, y la expectativa, como siempre, es que las autoridades puedan ponerle un freno a esta curva que ha crecido exponencialmente y tremendamente a partir del 1 de julio. Julio está siendo un mes difícil para el sistema sanitario de la provincia de Jujuy, pero bueno, acá también está un poco la responsabilidad tuya, mía y de cada uno de los jujeños. El quédate en casa vuelve a ser, entiendo yo, la consigna fundamental para que este virus, para que este contagio no se masifique, no se siga ampliando. Si te quedás en casa y si tenés que salir, tomar las medidas de precaución, no solamente usar el barbijo, sino fundamentalmente el distanciamiento social, lavarse las manos con jabón, con alcohol en gel, con lo que tengas, pero esto es fundamental. También esto depende de nosotros. Depende mucho de nosotros. No, si tenemos que quedarnos en casa, no tener que salir a compartir, reuniones de muchas personas, porque el virus no sabemos quién lo tiene, está
circulando por toda la provincia, así que nada, la recomendación en esta parte final es que nos cuidemos, que es la única forma que los jujeños podamos pasar una nueva etapa de esta situación, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en estos tiempos. Gracias por todo, y si Dios y la Virgen lo permiten, nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Punto de Vista. Que tengas una muy buena semana, nos vemos el lunes que viene, si Dios y la Virgen lo permite. Gracias, chao.